Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este espacio especial de la Cátedra de la Santandrianidad, titulado Sobreviví para contarlo, enmarcado en la Semana de la Memoria Histórica. Hoy nos reunimos para escuchar y reflexionar sobre las voces que han vivido el conflicto armado en carne propia, pero que también han encontrado el valor de compartir su testimonio como un acto de sanación y compromiso con la verdad. Este conversatorio es una oportunidad para mirar el pasado con respeto, dignidad y empatía, y para comprender que la memoria no es solo recordar, sino de transformar. Extendemos un sincero y profundo agradecimiento a Benjamín Méndez y a John Frank Pinchao por su valentía, por abrirnos su corazón y permitirnos conocer sus historias. Su participación es un acto de esperanza y un faro de conciencia para nuestra sociedad. Sin más preámbulo, invitamos a Benjamín Méndez para que inicie compartiéndonos su historia. Buenas noches para todos. Soy Benjamín Méndez Ascenso. Nací el 21 de diciembre de 1983 en San José del Guaviare, una tierra muy lejana de la población. Es un terreno muy agreste. Mis padres, los vecinos más cercanos quedan aproximadamente a 2 horas de camino. No habían colegios, no habían puestos de salud ni nada. Nosotros vivíamos muy alejados de la población, como tal no teníamos ningún beneficio. Y yo me crié con mis hermanos, yo fui el segundo de mi hermano mayor, porque había uno más, y detrás mío habían dos hermanitas. Eh, Nosotros éramos muy humildes, mi padre era muy humilde, nosotros nos tocaba inclusivemente a la edad de 4 años, mi padre me enseñaba a cocinar. Yo en veces me quedaba dormido en el jugón y metía las manos en la candela o en la olla. No podía llorar porque mi padre se da cuenta y antes más duro me pegaba. En esta zona pues era, había mucho animal como el tigre, el marrano chácharo o, o animales ponzoñosos como la conga o el alacrán. Yo de pequeño me enseñaron a trabajar, ya a la edad de 4 años mi padre me llevaba al trabajo, me dejaba todo el día. A los 5 años yo ya estaba trabajando. Y tantas dificultades que pasé, como fue mi niñez, que nosotros nos tocaba a la edad de 5 años, ya sabíamos diferenciar qué fruta y árbol debíamos de comer, qué animal podíamos cazar. Y yo con un arco, pues mataba peces o mataba animales para consumir. También eh, me iba de noche o día a pescar en el río porque pasaba un caño que se llama Caño Rojo. Y este caño pues había mucho animal también que lo podía coger a uno, pero bastaba, era la supervivencia, era dejarme morir de hambre o dejar de morir de hambre a mis hermanitos o ir a cazar. Entonces yo, yo no valía la pena que hubieran tantos animales peligrosos como en el agua como la anguila eléctrica, la raya y el buivo, que son los animales más peligrosos que hay en el agua. Y pues esa es una montaña muy vegetalosa, que de noche se escuchan ruidos, sonidos muy feos de animales, ¿sí? El que no está enseñado pues se asusta con esos ruidos, pero ya uno desde pequeño aprende a diferenciar el ruido de un animal y qué animal es y todo. Así es todo la niñez mía. Nosotros nos tocó una niñez muy dura. Entonces a los 9 años, como yo, pues ya habían dos hermanitas más y estaba mi hermano mayor. eh, Me queda muy difícil, aguantamos mucha hambre, pues decido ir a trabajar a una finca. Me le vuelo a mis padres de noche para otra finca, ir a trabajar, y teniendo 9 años, pero había un problema. No sabía leer ni escribir. No sabía qué valor tenía un billete, pero así hice el esfuerzo. Y con esta plática que me ganaba, le ayudaba a mis hermanitos para sostenerlo. Y comencé a trabajar desde los 9 años. Me pagaban medio jornal, pero estos patrones, hoy en día que tengo uso de razón,
doy cuenta que ellos abusaban de mí, porque yo llegaba al trabajo, me mandaban a buscar leña, me mandaban a encerrar los terneros. Yo era el último que me acostaba y era el primero que me acostaba. Y así me pagaban pues medio jornal. No sabía si me lo pagaban completo o no, porque no sabía qué valor tenía un billete. También seguí en este trajín a los 13 años. Me entero que se van a llevar a mi hermana, que tenía 12 años, tenía dos hermanitas y un hermano mayor. Pero me entero que la guerrilla hace una reunión y ahí manifiesta que se van a llevar a mi hermano. Pues ahí me asusto que no se van a llevar a mi hermanita y pues doy mi paso y voy al otro día y busco al comandante que era el de milicias, que se llamaba Díaz Boyaco, y voy y le digo que por favor no se lleve a mi hermanita, que me llevara a mí. Él me decía que por qué. Entonces yo le dije, no, es que mi hermana mantiene muy enferma. Pues en este motivo, él al último llegó otro guerrillero y dice, sí, es que ella mantiene enfermita, y ella ve de lado, no la pilló. Entonces el boyaco dice, no me fijé, pero bueno, ya que insiste, me lo voy a llevar a usted. Él me mira sonriendo y dice, ¿está seguro? Y yo le digo, sí. Él, pues este señor, era muy temido en la región, cargaba dos granadas de mano, una pistola y un radio. Era muy temido en la región. Yo cuando él voltea, salgo y me voy, pero mi mirada era de tristeza, de saber qué iba a ser el futuro mío. Una noche dura para mí. Luego, al otro día, de que no dormí de tanto pensar esa noche, llego y me recogen a las 9 de la noche, de la mañana en una chalupa. Y pues la verdad me pongo a llorar en la chalupa, se me bajan las lágrimas y ellos me dicen bienvenido a la FARC. No hay nada que hacer. Es la nueva organización. Usted va a tener todo el apoyo de su familia y todo de nosotros. Pero así comenzó mi recorrido en esto. Cuando llegué a este frente, donde estaba, era un campamento que lo hice en la playa, me doy de cuenta que eran meros menores de edad los que habían allá. Habíamos aproximadamente 400. De los 400 eran casi la gran mayoría eran menores, y adultos habían de esos 400 por ahí unos 80, 90, máximo 100. Y la gran mayoría eran niñas. Ya llevando varias semanas de ahí, me enteré porque este señor, que era el instructor, que era el comandante alias Sebastián, que era el instructor, le apetecían a todas las niñas entre los 9 hasta los 14 años. Este señor premiaba a los milicianos o a los guerrilleros que le llevaron a niñas de este tamaño. Y ahí me di cuenta de ahí para adelante que él abusaba de todas las niñas que llegaban a este campamento. Niñas que se ponían a llorar, niñas que suplicaban que no las violaran. Pero este señor le daba risa verlas como lloraban. Y para él, pues si no se dejaban, simplemente al otro día las cogía y las arrastraba, o las volteaban, o las sancionaban hasta que ellas se dieran. Había niñas que apenas abusaba este señor de ella, de, pues se quitaban la vida. No era nada fácil. Pues nosotros viendo y yo viendo, yo dije, valió la pena. Menos mal que yo di mi paso y no mi hermanita sufrió lo que yo estoy viendo. En los días me enfermé en este entrenamiento, cuando ya llevaba como 3 meses de estar ahí. Este Sebastián cogía un lazo y me amarraba y me arrastraba como si yo fuera un animal por el piso. Yo pues me peleé las piernas y el abdomen y los codos, y él me iba a hacer consejo de guerra. Cuando llega Sebastián, Gentil, y dice, no lo maten, dele una oportunidad y mándele a sacar una muestra de sangre a ver qué enfermedad tiene. Y ahí es cuando salí que tenía positivo anemia. Este Gentil le ordena a Sebastián que me aplicaran unas ampolletas. Entonces me comenzaron un tratamiento y me aplicaban complejo B. Con esto me mejoré y seguí. Después fui seleccionado al tiempo de estar prácticamente en este campamento como casi 2 años, y viendo cómo hubieron casos tan aberrantes en este campamento.
pues eh, me salí para el Lembo, donde estaba el secretariado de las FARC. Allá, después de nosotros salir del Frente Séptimo, duramos como 7 días caminando hasta llegar al Lembo. Y allá fuimos recibidos por el Mono Ojoy, Timochenko, Manuel Marulanda y todos los otros mandos que había. Nosotros nos tocaba recibir, a la medida que íbamos llegando, cada día pasábamos con un mando diferente. Nos preguntaban que a dónde veníamos, qué hacíamos, todo. Eso era lo que nos preguntaban. Hasta que un día salimos para la Julia, pasando la Julia como a una hora, había un campamento donde llevaban todas las guerrilleras y todos los guerrilleros heridos que eran de todos los frentes. Y allá le practicaban cesárea a las mujeres que quedan embarazadas. Un día, cuando yo ya llevaba como 2 meses de estar en este campamento prestando, ya sabía que había una fosa donde echaban todos los niños que le sacaban a las guerrilleras y y los guerrilleros que se morían, pues los botaban a ese hueco. Pues un día, era en el día y encuentro una bolsa y entre esta bolsa pues encuentro 3 bebés, uno más grandecito y el otro más pequeñitos, casi pues descomponiéndose, ya picho. Al rato llega una guerrillera y coge y lo bota al hueco y lo echa tierra. Pues esto a mí me generó mucho miedo en la noche cuando yo recibí las manos me temblaban, ya cualquier cosa pues me asustaba, así fuera una hoja que sonaba, se me ponían los pelos de punta, porque pues a mí, no sé, yo soy temeroso de Dios y desde pequeño me enseñaron pero uno le tiene miedo ver a un niñito en esas condiciones y en una bolsa, pues uno piensa que están asustando y eso era lo que tenía. Así fui, cuando fui conformada por la columna Arturo Ruiz, fui pues le estoy contando así resaltadamente a ustedes porque mi historia es muy larga y aquí no terminaríamos toda la noche de contarla. Y así fue cuando salí de la Macarena que nos dio la despedida Timochenko a todos nosotros y nos embarcan en una lancha tapados con plástico. Y en esa lancha todos apillenescados y haciendo sol. Y pues la gran mayoría de guerrilleros porque la gran mayoría eran mujeres las que venían. Y le estoy hablando niñas de 11 de 10 años a 11 12 13 14 de esa la edad que estaban ahí. Unos hablándolo así vulgarmente, se vomitaban, otros se orinaban y pidiendo auxilio que los sacaran de esta lancha. Pero no había nada que hacer porque nos tenían bien carpados y el calor que se encerraba era muy tremendo. Así fue cuando llegamos hasta la carpa y nos desembarcaron llegando a la carpa y comenzamos el recorrido a caminar hasta que llegamos al Bichá, donde nos recibió el negro Acacio. Allá nos recibió el negro Acacio y a los días se dan de cuenta que había una guerrillera embarazada. Hicieron una reunión porque todos los días daban charlas. Entonces, esta mujer, al ver que se han percatado y estaban dando la charla, que a ella la han descubierto que quedado embarazada, se puso el fusil en el cuello y se pegó un tiro y la cabeza pues totalmente. Y ahí se la llevaron y a los días otra menor también se quita la vida, por lo mismo tanto, porque ha quedado embarazada. En los días después, una muchacha que era la que cocinaba, tenía entre 14 y 15 años, murió de un derrame cerebral. A los días nosotros nos comenzaron a dar instrucciones de manejo de explosivos. Estando en ese manejo de explosivos, resulta que había un detenido y habían cerdos y esos cerdos pues los cogían y los abrían y los anestesiaban para hacer de cuenta que era una persona real. En veces los cerdos se morían, otros se recuperaban, pero esa era la tarea. Hasta que un día, ya finalizando el curso, este señor que tenían detenido ahí, que tenían secuestrado, no sé por qué lo mantenían encadenado a toda hora, lo llevaron y lo anestesiaron y lo abrieron. Este señor a lo que se despierta se muere desangrado y lo botan al río. Eso fue, esto
fue lo que pasó en este campamento hasta que nosotros salimos. Pero tengo que decirle, nosotros llegamos al recorrido, veníamos 380 guerrilleros, pero de este 380, donde más admiro, porque nosotros salimos del Bichá y fueron varios días caminando hasta llegar a Arauca. Y desde de Arauca a llegar al Nevado del Cucuy fue donde más niños miré que se quitaban la vida. En una vez, en un descanso que nos asentamos a tomar limonada, dos de ellos se quitaron la vida. Apenas le quitaron el fusil y ellos quedaron botados como si fueran un animal en esos potreros, porque era un potrero. Después, en esos días comenzaron a volar. Más de uno se hacía el intento de volar. Los milicianos lo traían y pues los mismos comandantes, Rogelio y eso, ordenaban que lo fusilaran. Y ahí los dejaban botados en eso. Muchos niños quedaron botados en el trayectorio entre el Arauca al llegar al Nevado del Cucuy, porque ese páramo era muy difícil de cruzar. Era un nevado porque nosotros estábamos enseñados pues a andar en, en clima caliente, no en lo frío. Entonces, ahí fue cuando comenzamos. En la noche nos tocaba a nosotros coger para Lijón y estar pendiente y meterle candela del alrededor a los que se estaban dando calambres y eso. Nosotros nos tocaba, pues a mí, gracias a Dios, nunca me encalambré, pero sí vi en muchos menores o guerrilleros prácticamente encalambrados y tocaba prenderle franlijón. Era una cosa muy difícil y el hambre nos tenía atacados, prácticamente nosotros íbamos empollados los pies, cansados ya y, y pelados los hombres de cargar el equipo y todo, porque era el peso que llevábamos era bastante. Así fue cuando seguimos, inclusivamente llegamos a un punto que llaman el Nevado del Cucuy, más ya prácticamente bajando, encontramos un bulto, unos bultos de papa del hambre que traíamos. Nosotros cogimos esos bultos de papa y los echamos a su asar con candela y nos lo comíamos con sal prácticamente a medio cocinar. Ese recorrido nosotros lo hicimos hasta que llegamos casi llegando al páramo de Berlín, encontramos un ternero. Ese ternero, Helio, que era el comandante, lo manda que lo mataran y nosotros no esperábamos, mejor dicho, ni que lo mataran porque los sesos nos los comíamos con sal. Para nosotros nos parecía como rico, era por el hambre que traíamos. Pero así comenzamos y nosotros hicimos el cruce hasta que llegamos y pasamos el páramo de Berlín y ahí pasando la Panamericana, pues ahí ya comienzan los primeros combates. Al otro día, pues llegan dos helicópteros y pensando que era ejército, aterrizan al lado donde nosotros, al frente, mejor dicho, encima, donde nosotros nos estábamos encontrando, pero como dos guerrilleras salieron corriendo lo que vieron el helicóptero, los soldados se dieron de cuenta y elevaron el helicóptero. Entonces nosotros comenzamos a dispararle. Por eso es que uno helicóptero recibió 13 impactos y el otro creo que fueron 7 impactos. De ahí ya llegamos hasta la parte alta del municipio de Suratá, en un punto que le dicen, cerca de una escuela que le dicen El Silencio, y pues ahí campamos y ahí estábamos campamentados y el helicóptero constantemente nos rafaguea. Y ahí pues estaba al frente Juan Manuel Porra y la compañía José Antonio Galán de la FARC y el Frente 20 y la compañía Claudicia Jerez Escobar. Nosotros éramos aproximadamente 500. Por eso fue que como a los 2 días de estar ahí, una noche, eran como las 3 de la mañana, estaba haciendo muchísimo frío cuando escuchamos que venían bastante helicópteros. En total eran 25 helicópteros. Comenzaron a embarcar en la parte alta donde nosotros estábamos. Y ahí fue cuando comenzaron los combates. Ya inclusivemente los más antiguos nos entregaran a nosotros y nos hacían fila para que enfrentáramos el ejército. Pero como nosotros habían unos que salían corriendo para no enfrentarle, los mismos guerrilleros le disparaban a los guerrilleros. Había como dice el dicho, si no lo mataba el ejército, a uno lo mataba la misma guerrilla, la misma organización. Le tocaba a uno hacerle frente. Esta operación, de la Operación Berlín, prácticamente fueron 3 meses de combate, pero duro, duro, sin cesar, un mes. En esta operación Berlín, pues uno encontraba niños muertos en las quebradas, guerrilleros muertos comiendo los chulos, pedazos sin piernas, o guerrilleros sin piernas, sin brazos, pidiendo auxilio, pero escasitamente se podía defender uno y no había nada que hacer, no había nada como ayudarle uno.
Yo en esos días, todos los días mirando que los guerrilleros que estaban conmigo morían, yo le pedía a Dios, Dios, deme un día más de vida. Yo le pedía mucho a la Virgen María, Virgencita, que no me maten hoy, que me maten mañana. Ese era el lema que siempre le tenía y cada día le pedía que me diera un día más. Así fue cuando, pues, ya inclusivemente un día llegó a una casa a pedir comida de tanta hambre que teníamos, porque nosotros comíamos hasta raíces, o nos consigamos los plátanos por ahí, nos los comíamos así crudos, verdes, como estuvieran, y lo total era no dejarnos morir de hambre. Y pues si llego a una casa, me voy con otro guerrillero que ya nos quedamos solos, los otros lo han matado, y estaba yo, me han pasado un pocillito de panela con un pedazo de queso. Cuando yo llego, y veo que un soldado me dice quieto ahí y veo alrededor, pues prácticamente estábamos rodeados, pero yo salgo corriendo y ellos me disparaban de todos lados, pero afortunadamente nunca me pasó nada ni al otro muchacho que iba conmigo. Ahí nos quedamos y al otro día salimos a caminar también cuando vimos que había más y nosotros pensábamos que eran los helenos y nos hacían señas que se fueran hacia el lado de ellos, pero yo la verdad no pensaba que era el ejército. Cuando fuimos a salir corriendo nos comienzan a disparar y nos disparan de varios lados también. Llegó el helicóptero y nos rafaguea, pero gracias a Dios había un huequito y me tapo con pasto con el otro compañero y resulta que es los soldados al rato comenzaron a llegar y a acampar ahí y duraron 5 días ahí acampando de nosotros. Nosotros no nos podíamos mover ni nada. A los 5 días salimos y ya prácticamente no podíamos caminar del hambre, encalambrados y todo. Pues yo encuentro un plátano, me lo como, todo lleno de tierra. Y así después salimos hasta que afortunadamente salgo y encontramos un tomatal cuando estaba el otro guerrillero comiendo tomate cuando escuché unos disparos y es que a él lo mata. Y yo pues salgo corriendo y me meto entre rastro. Eso es, y pues yo aguanto toda la Operación Berlín, sobrevivo a esa Operación Berlín porque es muy largo que contarle a ustedes. Hablar de la Operación Berlín fue algo muy difícil porque en total dicen que murieron, que recuperaron 100 cadáveres por todo con mayores y menores de edad, porque hay en un cuento que dicen que fueron 75 niños y 40 cuerpos de adultos, entonces prácticamente 100, pero en total cuando se hizo la recogida, cuando ya la guerrilla, el Frente 20 me recogió, pues se hace una contada y fueron 270 los que se murieron. Entonces me aguanto a esto, después sobrevivo a 2 bombardeos de la Fuerza Aérea, después a 2 días 2 días de combates con los paramilitares y otra vez una emboscada con el ejército. Entonces yo comencé a planear, yo dije, esto no es vida. Entonces es cuando comienzo a planear cómo es que me iba a desmovilizar, a entregar al ejército. Pues miré una imagen del Sagrado Corazón y comencé a pedirle que me iluminara. Y una noche comencé a pedirle mucho cuando vi como el camino y yo ya he tenido planeado por dónde me iba a jugar y duré, me salí con una menor, era una menor que llevaba 3 años en la organización, pero tenía 11 años de edad. Con esta menor, hasta que me entregué, salimos por varios días caminando sin pisar casa ni nada, ni camino ni nada, aguantando hambre y sed, hasta que llegué a la estación de policía de Suratá y me entregué. Y ahí ya la policía, como no me creía que yo era la guerrilla, llamaron a los guanes, a los soldados que eran los guanes en ese entonces. Los guanes no me creyeron tampoco, me devolvieron a a la estación de policía y la policía pues me iba a judicializar por la pistola que yo tenía. Entonces, ya estando en la fiscalía, me comenzaron a mostrar una serie de fotos de guerrilleros y yo al fiscal le dije, no, este fulano, fulano. Entonces me dijo, ah, entonces usted sí es guerrillero. Ya llamaron los de inteligencia del ejército y ahí me dieron la oportunidad y pues ya comencé a mostrarles todo y por eso es que yo paso a, a estar con ellos y después de 3 años de estar con ellos que tomo la decisión de meterme a prestar el servicio con un solo fin de buscar a mis seres queridos, a mis hermanitos, volver a saber de ellos. Pero está la fecha y no ha tenido la oportunidad de volverme a ver con ellos. Sobreviví a otro ataque prestando mi servicio, me hieren y también toda esta trayectoria.
Le cuento así por encima, porque ya llevo mucho rato hablando. eh, También pierdo un hijo de 5 años de edad. Entonces, le quería compartir cómo es que yo ya hoy en día, cuando Ejército me da la bienvenida a la civil de nuevo, por eso es que decido sacar este libro que se llama Inocencia bajo juego. Gracias, Benjamín, por su valiente participación y por compartir con nosotros los detalles de su historia, la cual también se encuentra plasmada en su libro Inocencia bajo fuego, una obra conmovedora que nos invita a reflexionar sobre la niñez, la guerra y la resiliencia. Su testimonio nos recuerda la importancia de dignificar la voz de las víctimas y construir desde la verdad un futuro más justo. En esta segunda parte del conversatorio continuamos con otra historia de vida marcada por el valor y la resistencia. Le damos la bienvenida a John Frank Pinchao, cuya experiencia como secuestrado durante más de 8 años nos enseña que la esperanza, la fe y la lucha interior es la razón de ser para que un ser humano pueda continuar con su vida. Escuchemos entonces el testimonio de John Frank Pinchao. No, Lida, muchas gracias por la invitación y no, pues escuchando a Benjamín, esta historia debería ser contada a nivel mundial, sobre todo en Europa, que tienen una visión de que la guerrilla son unos Robin Hood, que le quitan a los ricos y le reparten a los pobres, y, y donde esa gente realmente sepa qué sucede a las entrañas de las guerrillas, yo creo que cambiarían inmediatamente de la forma de pensar y de ver este tipo de organizaciones. Es muy duro escuchar todo esto. Eh, pues también lo viví de cerca, pero pues ya desde otro plano. Y de verdad que este libro pues es un testimonio vivo y este libro pues debería leerlo muchos de los colombianos que aún creen en ese proyecto marxista-leninista de izquierda extrema, que en realidad no construye, sino que ha destruido nuestro país. Ojalá hubiesen 10.000, 20.000 benjamines y abandonaran ese camino tan duro, tan macabro, tan destructivo, al cual han obligado a muchos colombianos, a muchos niños colombianos que han reclutado a la fuerza y que los siguen reclutando hoy en día. eh, y ya pues no por intereses políticos como fue la creación inicial de estos grupos, sino realmente son intereses económicos los que hoy mueven estos grupos, intereses que son basados en el tráfico de armas, en reclutamiento de niños, en la extorsión, en el secuestro, eh, intereses basados en la producción de coca, la cual exportan y le hacen, además, pues del daño que le están haciendo a los niños reclutados, pues daño a los niños y jóvenes que consumen ese tipo de productos. De verdad que es una historia muy dura y debería ser conocida por todos los colombianos. En cuanto a mí, en cuanto a mi historia, pues también, al igual que Benjamín, vengo de orígenes muy humildes. Mi padre, pues, trabajador de la construcción, ya no nos acompaña, se nos fue hace 3 años. Mi madre, pues, trabajadora eh, en las casas, en el servicio doméstico. Afortunadamente, la formación que ellos nos dieron, pues, nos permitió aprovechar el tiempo y la educación pública y fue así pues como mis hermanas y yo pues logramos acceder pues sobre todo pues mi hermana mayor, la siguiente, la mayor, a la universidad a través pues de mucho esfuerzo, después de vivir en una pobreza absoluta. Ya pues hoy en día algunos de los 6 hermanos que somos llegaron a ser profesionales, eh, una contadora pública, una psicóloga, una odontóloga, todas con posgrados, y 3 hermanos, pues no, mi hermana mayor, pues no tuvo la oportunidad de estudiar,
Otra hermana, pues menor que, no la menor, la siguiente, no, pues no le llamó la atención el estudio, pero pues sí es muy dedicada al tema de la confección. Yo escogí el camino pues de la Policía Nacional y estando allí pues también tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Militar Nueva Granada, adelantar unos semestres de contaduría pública, pero pues por razones del servicio pues no pude terminar. Posteriormente a mi salida me dieron la oportunidad también de volver a reingresar a la Universidad Militar Nueva Granada a través de una beca. Inicié estudiando Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, pero pues a la salida de Ingrid Betancourt a la Libertad, pues me dio la oportunidad de ir a trabajar, a estudiar en Francia, Estudios Políticos y Gestión y Resolución de Conflictos. Eh, Fui víctima del secuestro por parte de la guerrilla de las FARC durante 8 años y medio, cuando se estaba dando un proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y esta guerrilla que pues dio al traste y finalmente no obtuvo ningún resultado. Em, Durante muchos años pues nos mantuvieron en la zona de distensión, muchos años no, cerca de 2 años aproximadamente, cuando en el 2002 se termina esta zona de distensión, donde la guerrilla la aprovechó pues para crear campos de concentración al estilo nazi, fortalecerse militarmente y burlarse del país. Ya después de esto, pues se empiezan a secuestrar políticos, entre ellos Ingrid Betancourt, su fórmula vicepresidencial Clara Rojas, senadores como Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Hechen, representantes de la Cámara como Consuelo González de Perdomo, Orlando Beltrán, la esposa de un senador al cual asesinaron después de haber pagado la liberación de su hijo, de sus hijos que también los habían secuestrado con su madre, Gloria Polanco, y a Gloria pues la dejaron en el grupo de secuestrados. También secuestran un grupo de diputados en el Valle. También secuestran un grupo de la gobernación de Antioquia, el gobernador de Antioquia, a quien asesinaron posteriormente junto con su asesor de paz. También secuestran a la cacica, a la cual también asesinaron. Los 11 diputados del Valle también fueron asesinados allí. Policías y militares también perdieron la vida. Mi capitán Guevara, Luis Hernando Peña Bonilla, su oficial de la policía, al capitán Quintero también lo asesinaron. Al cabo Marulanda, a Martínez, eh, a Murcia también desapareció allí en la selva de los secuestrados. De la toma de Vitu, pues fueron 61 secuestrados, de los cuales 16 eran auxiliares de policía bachilleres que los sacaron de sus casas, jóvenes desde los 15 años a los 25, 28 años, que estaban prestando su servicio militar y no cumplían labores de combate. Fueron unidos al grupo de los 45 policías profesionales que secuestraron para un total de 61 secuestrados de Mitú Vaupés. Además de esta toma de Mitú Vaupés, hubo tomas en diferentes partes del país y el objetivo de ellos era que el gobierno creara una ley de canje, de tal forma que devolvieran los guerrilleros que estaban encarcelados en las diferentes cárceles de Colombia a cambio de la liberación de policías y militares, pero pues esto no se dio, afortunadamente no se dio. Ya después de esto, pues nos trasladan por diferentes campamentos. Cuando se acaba la zona de extensión, nos mueven por el sur del país. Y ya después de esto, pues se dan diferentes operaciones militares en las cuales pues estuvimos a punto de morir. La guerrilla nos advertía que ellos no nos iban a dejar vivos en caso de una operación militar de rescate. Ya teníamos claro que íbamos a morir allí y se da un proceso de liberación de los subalternos donde salen soldados, policías, agentes patrulleros y dejan a los oficiales y suboficiales allí para unirlos con los políticos que empezaron a secuestrar. Em, Fue así como se dio una dinámica, pues como otro capítulo donde quedan políticos y militares y policías, y es allí donde termino conociendo en una movilización que se hace, que llamamos la Caminata de la Muerte, donde nos movilizan por cerca de un mes o más, no, ya hasta no recuerdo exactamente el tiempo, lo que sí sé fue que menos de un mes no fue, donde la comida fue precaria,
de desayuno un tinto, de comida un tinto y al almuerzo 2 cucharadas de comida contadas, los cuales nos permitió pues conocer la capacidad de nuestro cuerpo para emprender caminatas forzadas. Eh, Allí pues terminan conformando un grupo de 10 secuestrados, sacan 2 políticos, Ingrid Betancourt y el senador Luis Eladio Pérez, eh, y sacan 6 militares y 2 policías conmigo para conformar un grupo de 10 y nos separan del resto de secuestrados. Con ellos también hicieron lo mismo, hicieron pequeños grupos como estrategia para que en caso de que llegase otra operación militar, pues el grupo al cual tenían que asesinar pues iba a ser mucho menor y ellos iban a tener pues un caudal de secuestrados con que negociar, una moneda de cambio. Al conocer a Ingrid Betancourt, pues ya la habíamos visto en diferentes campamentos, pero pues allí ya empieza una relación como de amistad con ella junto con Luis Eladio Pérez, senador de Nariño. Y es allí pues cuando me entero de que pues de varias historias que me cuenta desde su niñez, juventud y ya su vida profesional. Y es allí pues donde ella me entera de que se había fugado 4 veces, algunas con claras rojas, otras sola, y pues fue como un corrientazo para uno porque decíamos nosotros, pues los policías somos un cuerpo civil armado aquí en Colombia, pero por razones del conflicto pues tenemos que adoptar funciones militares, que es las de la guerra pues contra las guerrillas colombianas. Y pues decíamos, pues fue corrientazo en el sentido de que pues sí habíamos, desde el principio del secuestro, pues uno lo primero que piensa es en fugarse, pero pues desafortunadamente pues no se da la oportunidad. Y también allí pues como se había una mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla, pues el tema del secuestro para negociar la liberación de los secuestrados era un tema aparte de la negociación y nos mantenían en un vaivén. Sí, vamos a negociar, no vamos a negociar. Entonces, eso nos mantenía pues con la esperanza de que se iba a dar un proceso de liberación, pero pues desafortunadamente no se daba. Ya allí pues empiezan a asesinar al grupo de secuestrados, de algunos de los grupos de secuestrados, entre ellos el gobernador de Antioquia, su asesor de paz y un grupo de militares y policías. Y pues también a través de la radio nos enteramos de un asesinato. Estaban degollando a secuestrados, un grupo en Medio Oriente, y pensamos que la guerrilla estaba optando por esta misma estrategia de empezar a asesinar grupos de secuestrados para forzar la ley de canje que estaban pidiendo ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál va a ser el siguiente grupo de asesinados? Podemos ser nosotros. Entonces eso nos dio pues pie para empezar a gestar un plan de fuga con Ingrid Betancourt y dijimos pues si nos van a asesinar pues que vamos a morir peleando. Y una forma de lucha pues era la fuga y así pues preparamos una fuga, la quinta pues para Ingrid Betancourt y la primera para Luis Eladio Pérez y para mí. La preparamos, desafortunadamente en esta fuga no pude ir, se fue Luis Eladio Pérez junto con Ingrid Betancourt. Duraron 5 días intentando pues buscar la libertad, pero desafortunadamente Luis Eladio Pérez tuvo quebrantos de salud, pidieron auxilio a unos pescadores, pero estos pescadores eran los guerrilleros disfrazados de pescadores, los maltrataron, los encadenaron y los trajeron nuevamente a nuestro campamento. Allí pues pasaron muchos meses encadenados las 24 horas a un árbol. Allí dormían, allí mismo les hacían una letrina y pues pasaban grandes necesidades, pues a pesar de que estábamos al lado con la amenaza pues de que nos habían dicho que si teníamos algún contacto con ellos o les alcanzábamos algo o les ayudábamos, pues también íbamos a ser encadenados las 24 horas y en 24 horas a un árbol. Pasó el tiempo y ya habían pasado varios años y llegó el año 2006. En el 2006 la guerrilla, pues era diciembre del 2006, la guerrilla consume licor en mayo por su aniversario y consume licor en diciembre, pues por las festividades. Ellos por la falta de costumbre, pues como lo decía Benjamín, son niños. Allí veíamos niños desde los 10 12 años. Recuerdo que una vez en una marcha nos encontramos con una escuadra. Una escuadra es conformada por un comandante junto con 14 miembros, o sea, 15 miembros, que es una escuadra, y la escuadra venía comandada por alias Hugo. Y alias Hugo era un niño
de 15 años, no le colocó más años, y lo peor que él siendo el comandante, era el comandante de un grupo de niños. O sea, él era el mayor de estos niños. O sea, cuenten de Hugo hacia abajo, niños que en ocasiones les daban fusiles FAL, y esos fusiles, pues como no son, no se pueden doblar así como un Galil, esos fusiles pues terminaban enredándose con la vegetación y terminaban cayendo al piso. Entonces finalmente les quitaban estos fusiles y les daban una pistola de dotación a estos niños, por su tamaño, eran niños pequeñitos. Eh, Además de esto, bueno, ya cuando estamos con Ingrid, pues desistimos de fugarnos. Emplearon 1.000 hombres para buscar a Ingrid Betancourt y resulta pues que, que pues dijimos, no, pues a la guerrilla no se le vuela a nadie, tienen GPS, tienen brújulas, tienen el armamento, tienen personal pues que es de la región, que conoce la región. Entonces, pues no, a esta gente no se le vuela a nadie. Además tienen avanzadas, tienen grupos en diferentes partes. Entonces, pues no, esto es una pelea de tigre con burro amarrado. Entonces, lo que hicimos, pues ya, resignarnos a esperar qué iba a pasar. Eh, y pues pasó el tiempo cuando llegó el diciembre de 2006, uno de estos niños llegó a prestar su turno de guardia, se sienta sobre un tronco, coloca su fusil sobre las piernas y se queda dormido. Cuando pasa esto, eso que uno aprende a comunicarse con los amigos con la mirada, nos miramos con Ingrid y me dice, ¿estás pensando lo mismo que estoy pensando? Yo le dije, sí. Entonces me dice, volémonos. Entonces allí empezó otra vez nuevamente la preparación de esta operación de fuga. Conseguimos los elementos básicos para podernos fugar y fue así pues como en el 28 de abril del año 2006, era un sábado, estábamos pues a la espera de un programa de radio que dirigía Ervin Hoyos Medina, que ya no nos acompaña, murió en la pandemia. Se llamaba Las Voces del Secuestro, se transmitía por Caracol desde las 12 de la noche del sábado hasta la madrugada del domingo, y allí pues nuestras familias rompiendo pues como el código de privacidad, digámoslo así, pues nos enteraban de todo lo que estaba pasando fuera. Entonces la radio se convirtió en un cordón umbilical entre el secuestro y lo que estaba pasando en la realidad. Eh, ya pues ese día tomé la decisión de fugarme. No pude fugarme con Luis Eladio y con Ingrid, pues porque ellos pues estaban encadenados. Pues todos estábamos encadenados, pero pues yo había roto la cadena tiempo atrás. Eh, en una ocasión, pues Martín Sombra, que murió en estos días, que era nuestro carcelero, nos había dicho, no, ustedes enredan la cadena con 2 palos y rompen la cadena. Y yo, ¿a quién se le ocurre romper una cadena con palos? Pues resulta que yo en un momento de una movilización que nos estaban sometiendo, a la cual nos estaban sometiendo, pues cojo 2 palos, enredo la cadena, empiezo a girarla y efectivamente se rompió uno de los eslabones y pues ya tenía pues prácticamente la mitad de la libertad, porque estaba encadenado a mi coronel Bermeo en ese entonces. En ese tiempo pues era mi teniente Bermeo, ya hoy en día retirado, y ya pues ya tenía la libertad pues de sacar yo lo había pegado y lo había espichado un poquito pues para que se mantuviese unido, pero lo podía jalar uno y quedaba libre de su compañero. Ya después de esto, pues tomo la decisión de salir de fugarme. Desafortunadamente, pues Ingrid y Luis Eladio no pudieron venir. Era como un compromiso que habíamos hecho, que si pues, nos podíamos volar los tres, íbamos los tres. Si nos podíamos volar dos, pues iban dos, o si se podía volar uno, pues se volaba. Y el compromiso era que si se lograba la libertad, pues tenía que trabajar por la libertad de quienes quedaban dentro. Ya pues duré más o menos 17 días. Los primeros 7 días me perdí en la selva, pero a través de diferentes técnicas y tácticas logré recuperar el curso del río. Cuando logro recuperar el río, eh, empiezo pues a dejarme llevar por la corriente, facilitando la nadada, digámoslo así, pues nadar con un galón que me servía a manera de flotador. Y al cabo ya va como el día 12 más o menos, observo a lo lejos unos helicópteros. Pues intento aproximarme a lo que daba el río, pues a estos helicópteros, y es así como finalmente el día 17 hago contacto con un grupo jungla de la Policía Nacional, y pues son los que finalmente me traen a la libertad. Madre mía, qué testimonio que nos has dado, John. Bueno,
Queremos profundizar en un aspecto que trasciende las heridas físicas y emocionales, la capacidad de recobrar el espíritu tras haber vivido experiencias tan extremas como el secuestro y el reclutamiento forzado y de una violencia tan prolongada. En este sentido, quiero preguntar, ¿cómo se logra reconstruir el espíritu cuando se ha atravesado por el dolor más profundo y la soledad desgarradora? ¿Qué papel juega la fe, la familia, el perdón o los nuevos propósitos en este proceso de renacer del interior? Con esta pregunta se busca entender no solo el proceso individual, sino también cómo estas vivencias pueden inspirar a otros que hoy siguen luchando con las secuelas del pasado. Recuperar el espíritu no es una meta sencilla, pero sí una poderosa señal de que aún en la oscuridad es posible encontrar la luz. Lo escuchamos. La etapa de superación, esto va de cómo lo forman a uno, ¿sí? Cómo fue formado. Como yo estuve en una formación bastante dura desde niño, pues afortunadamente no ha tenido necesidad de ir a un psicólogo ni nada. La verdad, eh, ha sido etapas muy duras. Un poquito que sí siento que perdí mucho la memoria fue cuando perdí a mi hijo de 5 años, que sufrí mucho. El resto me siento bien y yo creo que es la etapa como uno tiene que tomar las cosas, como hay días que yo siempre pongo de ejemplo, uno en la vida es como el mar, las olas hay veces están altas y hay veces bajan. Así es la vida de uno. Hay veces tiene dificultades y bajas. De todas maneras, yo creo que yo no necesité por la formación que estuve, ver cómo me tocó formarme desde pequeño, aguantar hambre y superar todas estas cosas. Y pues ahora, hoy en día, inclusive me pongo a pensar y hasta yo me admiro yo mismo porque yo digo, yo me pongo a hacer esto ahora y ya no soy capaz, me quedo, mejor dicho, en el primer día caminando. Este grupo Jungla era un grupo Jungla de la Policía Nacional. Eh, bueno, yo coincido con Benjamín. De hecho, en el secuestro había un compañero porque llegaba y se echaba en la hamaca y decía, no, es que aquí no le dan ganas a uno de hacer nada. Y los compañeros que lo conocían dicen, no, es que ni aquí ni afuera hacía nada. Entonces, compañeros compañeros patrulleros, por ejemplo, que afuera cuando yo los conocía en el comando de Mitú, eran chicos súper activos, con unas ideas geniales, muy dinámicos. Y ellos afuera pues prestaban su servicio bien, organizaban eventos para los niños, hacían deporte, bueno, eran unos buenos elementos, como uno suele llamar en la fuerza, en la policía. Y estando dentro del secuestro, no perdían esa esencia. Ellos llegaban y hacían mesas de billar, con palos, con camisetas, hacían la tela del billar, con las bolas del rolón de los desodorantes eran las bolas para jugar, con palitos hacían los tacos, hacían mesas para jugar ping-pong y con madera hacían raquetas, hacían como, digamos, como mesitas. Bueno, se ingeniaban una cantidad de cosas y hacían gimnasios, inclusive, con pesas pues con los troncos hacían pesas. Y esos chicos salieron a la libertad y continuaron en la misma tónica. Algunos desarrollaron pues, carreras universitarias, hoy en día son profesionales, otros desarrollaron en negocios, en pequeñas empresas, microempresas, eh, otros aprovecharon las idas al exterior, estudiaron en el exterior. Entonces, coincido con Benjamín, eso es la formación que uno recibe. Hoy en día adoptan el término de resiliencia en psicología. La resiliencia es una propiedad de algunos elementos, sobre todo el caucho. Uno coge el caucho y lo espicha y lo suelta y él vuelve a su forma, ¿cierto? Entonces lo adoptan como una analogía con el ser humano, que la resiliencia, que a pesar de que reciba martillazos, como que vuelve a su forma. Y, y yo no, pues difiero de ese concepto y coincido más bien con Benjamín, porque la vida de nosotros fue como eso, de pobreza, de necesidad. Yo recuerdo que cuando pequeño yo recogía chatarra con un amigo, con un vecino, nos íbamos con un carro de esferas, como marinelas que le llaman,
y íbamos recogiendo botellas, tornillos, latas, hueso, todo lo que hubiese por la calle para ir a vender. También trabajaba en construcción, como ayudante de construcción desde muy pequeño. Ya inicialmente pues iba a ayudar a hacer estorbo allá con mi papá, alcanzarle un ladrillo, una baldosa, y ya a los 11 años ya sí trabajé por fuera con otro tipo de maestros, ya pues con maestros particulares, digámoslo así, ya fuera de la familia, y desde los 11 años ya empecé a cargar ladrillo, carretillas, arena, bueno, todo lo que fuera, y ya pues posteriormente pues ya y trabajaba en las vacaciones y pues seguía estudiando a la par. Ya pues como el colegio era técnico industrial, pues también quedé en la modalidad de ebanistería y modelería. Modelería pues es hacer alas de aviones, de avionetas, piñones, formas de llaves, bueno, una cantidad de cosas de esas. Y trabajé pues también en mecánica de lavatuercas, en el taller del papá de un compañero, pues que me dio trabajo pues a raíz de una dificultad económica que tuvimos, como siempre las teníamos. Entonces uno como que toda esa vida lo va formando y lo va endureciendo. Es como un crisol, donde pues uno se fortalece y uno como que ya al llevar una vida dura como que uno está acostumbrado, es como una lata de esas latas de cerveza, digámoslo, de gaseosa, que empiezan como a machucarlas para venderlas, ¿no? Entonces uno como que dele martillazos a esa lata pues para que quede pequeñita y uno es como esa lata que ya se acostumbra como a recibir martillazos y martillazos y, y uno como que está esperando cada día como que, bueno, ¿y cuál es el martillazo de hoy? Sin embargo, pues también esas crisis también se pueden convertir en oportunidades y fue así pues como al salir, pues me fue fácil retomar nuevamente la vida porque pues primero por el cobijo de mi institución, la Policía Nacional, en cabeza pues de mi general Naranjo en ese entonces. Pues el presidente también me apoyó mucho. En ese entonces estaba Uribe y también pues el cobijo de la institución, del país, el cariño de la gente que me brindó y primordialmente pues el primer círculo que fue mi familia que me cobijó y pues como todas esas cosas pues ayudaron a como a retomar la vida rápidamente. También se pues abrieron muchas oportunidades. Fue así como después de una recuperación en el hospital me fui para Estados Unidos en comisión. Pues eso me ayudó pues también como a alejarme como de esto y pues a conocer un mundo pues, diferente, un mundo nuevo. También posteriormente después de la comisión en Estados Unidos, me fui para Chile, a trabajar en la Embajada de Colombia en Chile, en la Agregaduría de Policía, como en la ayudantía. Al terminar esta comisión, pues, y no, antes de terminar la comisión, estando en Chile, pues se dio la liberación de Ingrid, pues con quien hicimos una bonita amistad. Y ella pues habla con el presidente Sarkozy, que abre unas becas, las becas de la libertad, de la cual fuimos beneficiados 5 ex secuestrados. Y pues dentro de ellos pues la esposa de uno de los secuestrados que también fue asesinado allí en el secuestro. Y así fue pues como logré pues estudiar también en Francia. Em, y pues a mi regreso a Colombia pues continúo con mis labores pues de la policía y ya pues doy un paso al lado pues para un nuevo proyecto. También pues escribimos un libro, se llama Mi fuga hacia la libertad. Hicimos un documental para Discovery Channel y como que todos estos elementos como que le ayudan a uno a ir retomando la vida. Posteriormente pues ya al salir de la policía me vinculo pues con un veterano también de las fuerzas, dos veteranos, con Rubén García, que había sido coronel del ejército, y también con Roberto, que también había sido general, coronel del ejército, y empezamos pues como otro ciclo como otro capítulo, que es el dictar conferencias en las diferentes empresas, colegios, universidades y en todos los espacios pues donde podíamos. Desafortunadamente pues la pandemia del 20 al 22 pues nos cerró muchas puertas porque pues ya no era presencial y allí pues continúo mi vida normalmente. Y pues actualmente pues fui llamado pues por mi ex compañera de secuestro, Ingrid Betancourt, pues para colaborar en su partido Oxígeno. Ahora pues mi partido, pues que también fui candidato al Senado en las elecciones pasadas, pero pues no tuve pues
el triunfo que quería. Pero fue una experiencia también muy bonita de aprendizaje y yo creo que cada día se va aprendiendo. También pues queda mucho dolor en el alma, en el corazón. En una ocasión recuerdo que fui a dar una conferencia en una empresa donde trabajaba mi sobrino y mi sobrino me dice, tío, pues allí pues no le van a pagar, le van a dar un regalo nomás. Yo no, tranquilo, yo pues para hacerle el favor a usted pues voy y comparto pues la experiencia. Y pues me regalaron una caja con dos vasos. Y yo dije, uy, esta gente con toda esa cantidad de plata y me regala es que dos vasos. Entonces cuando ya fui a abrir la caja en la casa, pues también había como un litro de whisky. Y pues yo no soy muy dado a beber. Lo máximo que puedo beber son cuatro cervezas y eso es lo máximo. Y, y resulta pues que llegó diciembre y yo pues, ay, cierto que ahí está el whisky ese, pues, pues tomemos eso. Pues ahí sí como dicen, se me ampolló la boca porque no estoy acostumbrado a eso. Y pues me cogió el whisky y, y allí pues no sé, como que fue también una oportunidad como de sacarte ese dolor que tenía como acumulado. Lloré mucho y yo creo que el llanto es también como una herramienta para liberar esas penas y dolores que uno tiene en el alma. Y allí pues, sentí que como que ya me había liberado de ese dolor que tenía acumulado, porque pues a uno le enseñan que los militares y policías pues no lloran o tienen que siempre mantenerse firmes, mantenerse fuertes, pero una cosa es la profesión y otra cosa es el corazón. Y yo creo que allí también tuve la oportunidad de como ya de sacar los rezagos del horror que tenía dentro. Llorar no es sinónimo de debilidad, es una forma profunda de liberar el alma, de desahogar aquello que las palabras no alcanzan a expresar. En este conversatorio hemos escuchado historias que conmueven y enseñan testimonios donde el llanto fue parte del proceso de sanación. Lo admirable es cómo, a pesar de las circunstancias, nuestros invitados supieron salir adelante. Encontraron en el apoyo de sus compañeros, con creatividad, cómo mantener la mente ocupada e incluso en aprender nuevos idiomas o temas de cultura general. Una forma de resistir y seguir vivos por dentro. Esa fortaleza silenciosa es inspiradora. Y hay algo aún más poderoso que comparten. Ambos han escrito un libro. Les pedimos ahora que nos cuenten esa experiencia, qué los motivó a escribir, cómo fue el proceso de preparación y promoción de sus obras. Comenzamos con Benjamín, autor del libro Inocencia bajo fuego, y seguidamente con John Frank. Adelante, te escuchamos. Hombre, este libro fue sacado, pues lo quise sacar porque a finales cuando ya me voy a pensionar de ejército, porque a uno le dan un año de estudio, adaptación a la vida civil, que tiene que estudiar, pues yo digo, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Y yo me ponía a pensar, Dios me dio la oportunidad de poder sobrevivir a tantos combates, a tantas circunstancias, tantas dificultades, hasta un atentado, sobrevivir a un atentado que prácticamente ya estaba, yo decía, ya de aquí no me salvé. Y yo digo, Dios me tiene para algo, yo tengo que dejar la memoria escrita de lo que me pasó antes de que yo me muera, porque pues uno no sabe. Yo decía, tengo que dejar algo escrito, porque Dios me dio esa oportunidad. Entonces comienzo a planear, comencé a tocar puertas, me ponía como cuidado, yo les contaba al uno y al otro, hasta que el día menos pensado escuché de la fundación. Entonces yo comencé a comentarle y les tengo que decir algo. Yo no soy experto en escribir, no sé escribir ni leer mucho, ¿sí? Me dificulta mucho escribir porque hasta ahora estoy validando el bachillerato. Entonces, eh, yo descargo una aplicación del celular y entonces me encerraba cuando me quedaba tiempo y pues no me gustaba que me escuchara nadie, ¿sí? Porque nadie quería que, les tengo que decir la verdad, yo inclusive nunca tomé por eso porque no quería que nadie supiera mi historia. Entonces yo dije, bueno, me pongo a escribir
y escribo y escribo con esta aplicación y miraba que me funcionaba, entonces comencé a escribir, a escribir. Cuando yo me encuentro con esta fundación, le comparto todo lo que yo tenía escrito y dice, no, wow, esta fundación en menos de, de, de 2 meses ya prácticamente me tenía listo el libro. Y yo dije, bueno, ya comencé a escribir ese libro y yo dije, es hora de decirles a todos. Ahí es cuando ya en una reunión, pues le comento a mis compañeros, porque ya estaba circulando inclusive, ya le estaban haciendo propaganda a mi libro y estábamos en una reunión aproximadamente unos 300 compañeros y yo miré que ellos se reían y decían que quién será el soldado que se va a pensionar y, y que estuvo en la guerrilla de niño y ahora va a publicar un libro. Entonces a mí se me bajan las lágrimas, se me encontró cortada la voz y a lo que el profesor me pidió, el comandante que estaba, que era me dice que quién quería darle las gracias al profesor y ahí es cuando alzo la mano y yo hablo y les digo, yo les quiero dar una sorpresa, yo soy el que estoy publicando este libro, pues para muchos compañeros fue una sorpresa muy berraca porque yo les decía, ahora sí saben por qué me invitaban a tomar en ocasiones y nunca les aceptaba la invitación. Te decía, yo no quería porque yo tenía muchos secretos y yo sabía que si me ponía a tomar, pues les iba a relevar eso ya después de tomado, entonces por eso no les aceptaba la invitación. Hasta ese día les hice una broma y les dije, no, ahora sí me pueden invitar. Entonces también fue así. Igualmente llego, también tomo la decisión, eso sí fue más primero, pues tuve que reunir a mi hija, a mis hijos y a mi esposa y decirle la verdad, quién era yo. ¿Sí? Entonces, es una, créame, para nadie es cuando uno se proyecta a hacer algo en la vida, no hay impedimento. Yo quise escribir este libro. Si fuera otra persona diría, no, no tengo estudio, no sé leer, no sé escribir, ¿cómo me voy a inventar? Y yo no hubo impedimento, pues descargo esta aplicación y me pongo a escribir, a hablar y ahí iba redactando hasta que saqué este libro. Muchas gracias. Y gracias también a Luis Fernando por acompañarnos, a María Piedad, a Historiador. Gracias por estar acá. Eh, bueno, resulta que pues cuando estábamos secuestrados en el edificio La María, creo que es, de Cali, que secuestraron, salió una chica, Leslie Cali. Y cuando salió, pues a través de la radio nos enterábamos de que había escrito un libro. Entonces de ahí empezó como la recocha ahí entre todos. Ay, no, que vamos a escribir un libro. Y digamos, sí, pero no lo comprará si acaso nuestra mamá. Entonces, como que ahí empezó como la idea. Ya cuando salgo, pues muchos compañeros policías me decían, no, escribía un libro, escribía un libro. Y yo, digo, pero ¿qué si solo me lo compra mi mamá? Entonces, ¿para qué vuelvo a escribir? Y finalmente hubo una reunión, no, no, como una comida que hace la Fundación Matamoros en el Hotel Tequendama. Y pues fuimos invitados, algunos compañeros que han perdido sus miembros, han quedado por minas quiebrapatas o mutilados, bueno, viudas, actores pues del conflicto que quedaron pues mal. Y, y en eso pues me invitaron a mí también. Y estando allí en esta comida que hacen, eh, resulta que se me acercó una señora y, y me saludó y ella muy emotiva ella. Y pinchao, yo soy Jimena Ospina. Yo, bueno, mucho gusto. Digo, vente allá donde mi mamá. Y Jimena Ospina era la doctora Jimena Ospina, nieta del presidente Ospina Pérez. Y me llevó donde su mamá y su mamá pues hacía unas frijoladas en su apartamento y allí pues invitaba a diferentes personas, invitaba a ministros, embajadores, generales, deportistas, artistas, bueno, una cantidad de gente. Y pues me invitó allí varias veces y pues ya me hice como amigo de la familia. Desafortunadamente pues ella la señora, la mamá de Jimena y su papá pues ya no nos acompañan en esta tierra. Eh, pues Jimena me buscó el contacto con Planeta para hacer el libro. Pero antes de esto, pues resulta que en el secuestro tuve la oportunidad de leer cerca de 120 libros, entre ellos la Biblia entera.
También pues compartíamos secuestro con Alan Jara, el gobernador de Antioquia, perdón, el gobernador del Meta. Y Alan Jara pues fue también como una ficha importante allá en el secuestro para nosotros, porque él se convirtió como en el profesor de nosotros. Entonces era nuestro profesor de historia, de política, de geopolítica, de juegos de cartas, nos enseñó a jugar bridge, bueno, una cantidad de cosas. Y pues allí, dentro de las clases que daba, también daba clases de inglés y nos estaba dando clases de ruso y de ucraniano también, pero pues a estas clases yo no asistí a las de inglés, pero pues solo aprendí a decir yes. Entonces, mientras él estaba dando las clases de ruso, yo no asistí, entonces me puse fue a leer la Biblia entera, porque era una Biblia que le habían mandado a mi general Mendieta y entonces venía explicada. No era solo el texto bíblico, sino la explicación de por qué la vestimenta, por qué la construcción de las iglesias así, por qué la población así, o sea, una cantidad de todos los elementos de cada libro, pues iba explicando cuáles libros eran reales, cuáles libros eran ficticios, todo, todo. Entonces fue un aprendizaje muy bonito. Y dentro de los libros que nos llegaban, pues venía mucho libro de Germán Castro Caicedo y de Gau, de Gabriel García Márquez. Entonces yo decía, oiga, escribir es simplemente plasmar en letras lo que uno está hablando. Entonces ya pues cuando salí y Jimena pues me abre este espacio con Planeta, con el editor de Planeta, pues yo dije, no, pues vamos a hacer el libro. Lo hice en cerca de un mes porque tenía que viajar a través de la Fundación Víctimas Visibles de la doctora Diana Sofía Giraldo de la Universidad Sergio Arboleda. Nos llevó a España. A España también fuimos a Francia, a Bélgica y nos llevó allí y eso nos llevó, creo que como para un enero que nos llevó y yo en ese diciembre estaba escribiendo el libro y pues estaba llevando pues la parte del libro pues al editor y cuando estaba en Francia, en Francia, pues en España, cuando estaba en España, llamo a la casa y yo siempre he tenido la costumbre de decirle novedades, porque resulta que había trabajado en la petrolera y allá nos daban 5 minutos, nos regalaban 5 minutos de llamada. Entonces, 5 minutos, pues uno decía novedades, pues para que le contaran rápidamente lo que estaba pasando en casa. Y llegan y me dicen, no, salió el libro al mercado. Y yo, pero ¿cómo si no lo hemos terminado? Entonces, pues fue una experiencia muy bonita. Salió el libro y pues nos fue bien con el libro. Sacamos 16 ediciones en Colombia. También lo vendimos en Chile. Lo tradujimos al francés para venderlo en Europa. Y en Europa, pues un paso pues, positivo en los libros es que si el libro es bien recibido, pasa a edición de bolsillo. Y nuestro libro pasó a edición de bolsillo en Francia. Esa es más o menos la historia del libro. Wow. ¿Y Ah, por qué no es pero el algo se me libro? olvidó, algo también. Tranquilo, dale. Resulta que pues los policías que me decían que escriba un libro, entonces vendimos el libro, fuimos a Panamericana, firmamos el libro, fuimos a Librería Nacional, firmamos el libro, fuimos a la Feria del Libro, firmamos el libro, y entonces me dicen de la editorial, venga, vamos a una escuela de policía. Y yo le dije, no, a una escuela de policía no, em, eh, a una escuela de policía no, porque pues son alumnos y ellos pues andan muy, andan pues corticos de plata, porque vienen pues de diferentes regiones y pues gastan mucho, tienen que dejar plata en su casa para sus esposas y sus hijos y pues gastar plata aquí en las escuelas pues no, ellos no tienen plata. Entonces dijo, ¿y a dónde lo llevamos? Le dije, no, pues vamos a la dirección general, que allá sí tienen plata. Entonces dijimos, no, pues vamos un fin de mes, el día de pago, vamos el día de pago y lo dejamos pues a menor precio y firmado y pues con fotografía los que quieran. Pues nos fuimos y dijimos, uy, ¿cuántos libros llevamos? Dije, no, pues allá deben haber por lo menos unas 1000 personas. Llevémonos un 10%. Llevémonos una caja de 100 libros, unas cajas de 100 libros. Pues nos fuimos, nos paramos en la entrada, nos dieron permiso, pues allá en la entrada de la policía y adivinen cuántos libros vendimos. Todo se vendió. No vendimos ni un libro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecado, Dios santo! Sí, pero pues afortunadamente, como dijimos, sacamos las 16 ediciones. No lo tengo físico, pues tengo aquí la portada. Este es el libro que sacamos. No, tranquilo. Mi fuga hacia la libertad. Entonces ya, ok. Tercera edición, número uno en ventas. Me imagino que ya estuviste en las ferias del libro de Bogotá. También Benjamín estuvo en la feria del libro de Bogotá. Es que
esto de escribir libros, yo espero también ese es uno de mis propósitos, sacar libros porque ahora sí ya tengo material para poder hablar sobre la santanderianidad. Entonces, cuéntanos, ¿estuviste en alguna feria del libro? ¿Cómo es esa experiencia, la feria del libro? No, pues fue muy bonito, pues imagínese uno pues de policía de origen humilde, pues uno lejos de imaginar que pues que va a escribir un libro y pues terminar en esa pues fue una cosa muy positiva. También estuvimos en la Feria del Libro de Chile, pues cuando estuvimos allá, también lo presentamos en Chile. Y pues ahorita pues ya pues como todo, ¿no? O sea, todo tiene como una curva y pues ya no sacamos más ediciones, llegamos hasta la edición número 16 y ahí ya paramos. Sin embargo, pues por la red, por internet se puede conseguir pues de segunda o también pues ya no el original, pero pues también se puede conseguir por internet. Ah, vale, muy bien, Benjamín, cuéntanos cómo te fue en la feria del libro este año, porque lo que no dijo Benjamín es que el libro que publicó estuvo en la feria del libro de Bogotá ahorita en abril y mayo. La Feria del Libro fue algo muy espectacular, no me lo esperaba yo. Fue muchísima gente que me llegaron, inclusivemente cuando fue el lanzamiento del libro. Yo no me quedaba tiempo pues para atender todo el personal porque unos me pedían fotos, otros me pedían el autógrafo del libro y yo decía, pero ¿qué horas? Algunos me mandaban indicatorias así que le escribiera a algún familiar o a la mamá y eran mensajes largos y yo bien lento que soy para escribir, se me dificultó mucho. La verdad, eso fue el día del lanzamiento del libro. Yo no me imaginé que fuera tantísima gente. Fueron generales, coroneles del ejército, estuvieron señores de la policía, de todos lados estuvieron en ese lanzamiento del libro. Y también los medios de comunicación querían saber de mi libro más, ¿sí? Entonces yo no hallaba ni a quién atender, pero así fue todo el recorrido. Los niños llegaban de los colegios a que yo les contara la historia y pues profesoras que se enteraron de la noticia y llevaban a estos niños como para que yo les contara la historia, como para que no vivieran lo que yo pasé. Pero fue algo muy bonito. Fue una experiencia muy espectacular. Gracias a Dios se vendieron todos los libros que se sacaron allá. Eh, Tuve una acogida muy bonita entre las personas allá de este libro. Y gracias pues a esa Fundación Héroes de la Nación, que fue la que me dio la oportunidad de escribir este libro, pues ellos también hicieron publicidad y pues fue alguna experiencia muy bonita que no me la esperaba. Nunca me la esperaba porque pues como dice John, pues imagine, yo vengo de una parte muy lejana que uno ni imaginar que fuéramos a llegar, que muchas personas nos conozcan.